Capítulo 277. Orgullo, circunstancia imprevista y transformación. Narración POF. Tanto Luffy como Enel ahora estaban flotando en las nubes. La rueda tras la espalda de Enel parecía estar girando eternamente a un ritmo violento ahora que la figura de Imu estaba a la vista. Las llamas blancas de Luffy también brotaban de su cabello con mayor intensidad. Estaba claro que los restos de almas dentro de sus frutas del diablo tenían un rencor que saldar con Imu. Afortunadamente para ellos, Luffy y Enel estaban dispuestos a cumplir su deseo de enterrar a Imu debajo de la llamada Tierra Santa. Es extraño cómo, cuando dos jóvenes heredaron los poderes de unos tontos muertos, siguieron adelante con confianza y se enfrentaron al mismo dios que había asesinado a sus lamentables predecesores. Imu adoptó una forma más mixta ya que pronunció la primera parte de la oración con voz masculina y la segunda con voz femenina. La única constante en el cuerpo de Dios eran sus profundos y aplastantes ojos rojos, que exudaban un poder místico que en él ni siquiera podía describir. Aún así, él y Luffy miraron esos ojos desafiantemente. Ni siquiera empieces a fingir que eres mucho más fuerte que esos a los que llamas tontos muertos, si recuerdo correctamente, te mataron unas cuantas veces, solo para que el destino te rescatara cada vez. Enel le contó ese pedacito de historia a Imu en la cara con una sonrisa burlona en su rostro. En realidad, la única razón por la que estás aquí es porque fuiste, en ese momento, el niño más amado de este mundo. El rey del cielo no pudo evitar reír mientras miraba los imponentes ojos rojos de Imu. ¿Dónde estás? ¿Qué te hace pensar que algo ha cambiado, niña? El dios del mar no mostró mucha reacción ante las palabras burlonas de Enel. Si bien era orgulloso, Imu fue lo suficientemente inteligente como para no dejarse llevar por sus emociones durante una pelea así. El solo hecho de que los dos estemos aquí hoy, nos permitió llegar a este nivel de fuerza mientras el mundo estaba completamente bajo tu dominio, solo piénsalo por un segundo, ¿por qué no lo haces? El emperador del rayo inclinó la cabeza, sus largos lóbulos de las orejas también se movieron hacia un lado. Esta vez, Imu no honró las palabras burlonas de Enel con una respuesta, en lugar de eso dio un paso adelante. Con un movimiento aparentemente casual, el dios levantó su mano, y uno de sus dedos se hizo extremadamente largo, y su uña también se expandió y afiló. En una fracción de segundo, dos pequeños chorros de agua presurizada salieron disparados de sus dedos, cada uno dirigido hacia uno de los jóvenes dioses presentes. El agua salió del cuerpo del dios y corrió hacia Luffy y Enel en corrientes de alta presión. Enel simplemente parpadeó hacia un lado, moviéndose mucho más rápido que esas corrientes de agua sin poner mucho esfuerzo en ello. Pero para sorpresa de Enel, la corriente de agua, a pesar de estar tan presurizada, se inclinó hacia un lado y lo siguió manteniendo esa misma presión y potencia. Entonces eso es de lo que uno es capaz cuando tiene control total sobre el agua, ¿eh? Enel también desarrolló la capacidad de controlar el agua ionizando las partículas de hidrógeno dentro de ella y controlándolas, de manera similar a lo que hizo con las nubes. Podía controlar el agua a gran escala, como se ha demostrado anteriormente, pero no podía crear una corriente con tanta presión. El control y la maleabilidad simplemente no existían. Aún así, Enel no tenía por qué preocuparse de que la corriente presurizada lo golpeara, pues era mucho más rápido que ella. Y luego estaba Luffy. La encarnación del dios del sol simplemente rió un poco al ver el ataque, con un movimiento casual de su mano, agarró ambos chorros de agua. En ese mismo segundo, Imu perdió el control de dicha agua, y ambas corrientes se convirtieron en algo parecido a cuerdas de goma, ambas sostenidas firmemente en la mano de Luffy. Luego los azotó hacia Imu, destrozando su cuerpo en un instante, debido a la gran cantidad de poder detrás de su látigo improvisado. Por supuesto, el cuerpo de Imu se reformó instantáneamente, pero todavía le dio al dios del sol una mirada confusa. No se suponía que creciera tan fuerte. No había previsto el truco que el dios sol había realizado en su tumba. La burbuja temporal era una anomalía que no podía detectarse desde el exterior, ya que el propio Raftel era imposible de alcanzar para el gobierno mundial. La predicción futura de Imu tampoco había dicho nada acerca de que Luffy fuera una gran amenaza. Desafortunadamente, Imu no tuvo mucho tiempo para pensar en cómo el joven supernova había logrado su fuerza. La mayor amenaza que había previsto antes ya estaba justo detrás de él. La velocidad de Enel no tenía precedentes, cuando el bastón que sostenía se convirtió en una gran naginata, también lo lanzó hacia el cuerpo de Imu. Dark Blue Lightning se lanzó en todas direcciones mientras Imu ahora se veía obligado a bloquear el golpe con toda su fuerza.
Fue un choque breve, donde la iluminación se encontró con una pantalla de agua muy delgada y que giraba constantemente alrededor de Imu. El dios miró entonces a Enel y, al instante, el rey del cielo sintió que su poder se desvanecía por un segundo. Al menos, su poder de fruta del diablo. Su Naginata revestida de conquistador aún dividió al dios, y Enel inmediatamente usó Moonwalk y Shave para evitar ser ensartado vivo por una docena de delgados zarcillos de agua que salieron de la espalda de Imu. Enel sudaba un poco. Con un movimiento de su dedo, envió un rayo negro hacia Imu, quien simplemente agitó su mano, la manga larga de su túnica real se expandió y rechazó el rayo. Ya veo, entonces no puede borrar por completo los poderes de las frutas del diablo de las frutas de Dios, pero aún puede suprimirlas. Enel frunció el ceño cuando sintió que su velocidad disminuía debido a los efectos de Urano, el arma antigua con la que Imu se había fusionado. Antes de que Imu pudiera mantener el impulso y atacar a Enel una vez más, se vio obligado a retroceder ante la mano extendida de Luffy. El brazo del dios del sol se estiró como loco, dando varias vueltas y finalmente agarró a Imu por el cuello y lo arrojó más arriba, arrojándolo cada vez más cerca de las estrellas. Cuando la mirada del dios del mar se apartó de Enel, este sintió que su poder regresaba y actuó de inmediato. La rueda en su espalda comenzó a girar una vez más, sus ojos brillaron peligrosamente mientras pasaba justo encima de Imu, dándole al dios del mar poco tiempo para reaccionar. Con un movimiento de su mano, los tambores se convirtieron en cuchillas y el anillo se convirtió en una peligrosa arma de plasma comprimido. Mejorada por el Haki de Enel, la rueda con cuchillas cortó al dios del mar en dos justo por la mitad mientras se expandía en tamaño también, volviéndose tan grande y brillante que iluminaba el mundo de abajo. Luffy tampoco debía quedarse atrás. Con una sonrisa en su rostro, infló su puño a proporciones gigantescas, cubriéndolo con un brillante rayo amarillo mientras usaba su haki de conquistador al extremo. En un instante, el disco del tambor de corte se retrajo y se fusionó con los guanteletes de Enel. En un instante, el metal se expandió desde todos los accesorios y objetos metálicos de Enel, y formaron un gigantesco puño brillante. Los ojos de Imu se abrieron levemente cuando sintió que ambos puños gigantes lo aplastaban entre ellos. Todo sucedió demasiado rápido, el espacio entre los ataques de Enel y Luffy pareció doblarse y distorsionarse, casi rompiéndose bajo la presión. Enel continuó sonriendo ampliamente incluso cuando sintió que su control sobre el poder de su fruta del diablo fallaba, ya había hecho su trabajo. Los dos puños chocaron con un estruendo ensordecedor. A pesar de estar tan alto en el cielo, casi alcanzando las estrellas, el temblor del golpe combinado de Enel y Luffy todavía se sintió en Grand Line y los cuatro grandes mares. El mismo planeta se sacudió levemente, resonando con los dos mientras hacían lo mejor que podían para aplastar la existencia de Imu. El choque solo terminó cuando el puño metálico de Enel se dobló bajo la presión, agrietándose y finalmente rompiéndose mientras Enel retraía la mayor parte del metal hacia sus guanteletes. Luffy también retrajo su puño, su risa y sus latidos resonaron por todo su entorno. Pero a pesar de su actitud alegre, había pocos motivos para celebrar. Eso fue interesante. Imu se reformó a partir de una de las nubes de abajo, mirando al cielo con una mirada bastante conflictiva. Bueno, mierda. Creo que entiendo lo que Raijin y los demás estaban sintiendo. Esta cosa simplemente se niega a morir con gracia. Enel sacudió la cabeza mientras apuntaba una de sus palmas hacia Imu. Inmediatamente, unos tentáculos metálicos salieron de su guante y atravesaron todo lo que Enel tenía debajo, incluido Imu. Pero ni siquiera eso fue suficiente, ya que la forma fluida de Imu se deslizó a través de las grietas y se reformó tan pronto como Enel recuperó su metal. Lo que es aún más preocupante es que Imu no parecía muy impresionada todavía. ¿Pareces un poco aburrido, eh? Enel apareció inmediatamente detrás de Imu, su mano exudaba una cantidad impía de electricidad mientras la golpeaba contra el pecho del dios del mar. Eso no hará nada de importancia, dijo Imu mientras su cuerpo comenzaba a transformarse de manera extraña. Enel resopló. Sintió que sus poderes se desvanecían cuando a Imu le creció un ojo en la nuca. Justo antes de que el rey del cielo fuera ensartado por innumerables zarcillos de agua, la mano de Luffy tocó a Imu, creando un sonido similar al chasquido de un látigo. Ustedes, las hormigas, están empezando a volverse un poco tediosas. Imu se recuperó rápidamente una vez más, esta vez, su cuerpo comenzó a transformarse, la piel se abultó rápidamente y desapareció mientras el dios del mar tomaba una forma diferente. Parecía una masa de destrucción, agua moviéndose constantemente dentro de un cuerpo gigantesco.
El único punto delicado que resaltaba eran esos ojos rojos, en algún lugar en el medio de esa masa, los ojos de Imu simplemente flotaban, mirando a su alrededor. Jeje. Solo estamos empezando. Luffy se encogió de hombros al ver esa transformación. Su sonrisa brillaba mientras miraba la situación sin un solo destello de preocupación en sus ojos. De hecho, ya casi terminamos de calentarnos de todos modos. Los ojos de Enel también brillaron y el aire a su alrededor zumbaba con electricidad. Capítulo 278. Zona 0, peleas y armas. Narración POF. A medida que la lucha arriba se intensificaba y los dioses finalmente comenzaban a ponerse serios, la situación en el terreno también se estaba intensificando aún más. Todos habían escuchado el impacto de los ataques combinados de Luffy y Enel, el ensordecedor gong de sus puños chocando y aplastando a Imu entre ellos. Había sacudido los corazones de todos los presentes en Tierra Santa y había reafirmado aún más en la gente común la idea de que realmente estaban perdidos. Tenían bastante gente de su lado, pero las fuerzas enemigas los superaban claramente en número. Y no era solo una cuestión de número, sino que también estaban en desventaja en su mayoría. Además de los tenientes más poderosos del ejército de Enel, había muchas otras personas fuertes bajo su mando. Los soldados todavía se estaban recuperando del gigantesco impacto de los dioses antes de que comenzaran a recibir un intenso fuego. De hecho, toda la Tierra Santa estaba ahora bajo un intenso bombardeo, ya que las islas que avanzaban parecían estar más equipadas que los gigantescos acorazados. Un buen número de personas se vieron obligadas a manejar esos cañones, pero por una buena razón. Les permitían lanzar munición explosiva sobre las fuerzas dispersas del gobierno mundial. También fue útil para distraer a los ancianos. Por ejemplo, San Saturno, el anciano más cercano a las islas, recibió la mayor cantidad de disparos. Cientos y cientos de ellos, y se vio obligado a desarrollar nuevas piernas para defenderse de ellos. Finalmente, la palma de Sengoku lo golpeó en el momento justo, y una bala de cañón roja se deslizó entre sus defensas y explotó directo a su cara, lo que lo cegó por una fracción de segundo. Garp y Sepir aprovecharon esa oportunidad, saltando hacia adelante y asestando un golpe combinado a la cabeza de Saturno, rompiéndole la nariz y los dos cuernos gigantescos que tenía en la cabeza. El golpe también envió a la araña gigante volando hacia atrás, directo a una gigantesca pared de magma. Arde hasta el infierno, bastardo. La voz enojada de Akainu resonó mientras su magma devoraba por completo al gigantesco anciano. Por un segundo, la gente que manejaba los cañones incluso pensó que Saturno estaba muerto, y todos le dieron el logro a su líder, quien se quedó allí, aturdido de que su disparo hubiera hecho algo. Como se esperaba de Lord Buggy. Gritó con alegría toda la tripulación mientras se paraban detrás de su capitán. Buggy se quedó allí parado, estupefacto y ligeramente temblando antes de fruncir el ceño y gritarle a sus hombres que dejaran de hacer tonterías y seguirían disparando. Lo escucharon, especialmente después de darme cuenta de que derrotar a un anciano no iba a ser tan fácil. El cuerpo gigantesco de San Saturno se elevó desde el pozo de magma que Akainu había creado para él, rugió y sus piernas inmediatamente comenzaron a moverse a velocidades locas, ensartando todo lo que estaba cerca. Garp había logrado esquivar el ataque, pero Sepir no tuvo tanta suerte, estuvo a punto de recibir un golpe directo en el torso, pero solo logró evitarlo gracias a la repentina oleada de gravedad que aplastó a Saturno contra el suelo y le dio a Sepir tiempo suficiente para saltar hacia atrás. Sengoku y Garp actuaron de inmediato. Onda de impacto. Impacto galáctico. Los dos crearon una onda expansiva combinada lo suficientemente grande como para obligar a Saturno a permanecer incrustado en el suelo. El golpe también causó mucho daño, hasta el punto en que tanto Garp como Sengoku pudieron escuchar los huesos de su oponente crujir bajo la presión. La gravedad de Fujitora también estaba haciendo maravillas al suprimir y aumentar aún más la intensidad y el peso de los ataques de Garp y Sengoku. Pero su ataque fue detenido en el momento en que a Saturno le crecieron más y más piernas, una de ellas apuñaló directamente a través del cuerpo del Buda dorado de Sengoku. Esta vez, ni siquiera se había molestado en intentar atacar a Garp, optando por el objetivo obviamente más grande. Garp inmediatamente frunció el ceño y lanzó otro puñetazo. Impacto de sacacorchos. Inmediatamente se creó una onda de choque, esta vez con un giro cuando Garp giró su puño mientras lanzaba el golpe. El impacto del sacacorchos destrozó las capas externas del exoesqueleto que había crecido en las gigantescas piernas de Saturno, obligándolo a doblarse bajo su propio peso incrementado una vez más. La era de hielo.
Esta vez, el suelo debajo de él ya no estaba caliente, sino que se convirtió en un invierno glacial, con hielo extendiéndose a su alrededor. Y debajo de él, justo cuando estaba golpeando el suelo, gigantescos picos de hielo se levantaron. Inmediatamente se volvieron negros y ensartaron el cuerpo principal del anciano, llenando el suelo a su alrededor con sangre. En ese instante, los movimientos de Saturno cesaron y sus extremidades quedaron colgando flácidas mientras yacía allí muerto. Aokiji lo miró con los ojos entrecerrados y levantó un dedo mientras la escarcha comenzaba a cubrir todo el cuerpo de Saturno. HMPH, finalmente me estoy derrumbando, murmuró Akainu mientras miraba las otras peleas por un segundo, pero luego, por una fracción de segundo, sintió algo y sus oídos se animaron. Pero antes de que estuviera completamente cubierto, una de las piernas de Saturno se disparó una vez más, esta vez directamente hacia el pecho del exalmirante de hielo. Aokiji. Esquiva. Afortunadamente, el frío debe haber hecho que Saturno fuera lento al menos, junto con la advertencia de Akainu, al menos le permitió a Kusan hacerse a un lado. Desafortunadamente, su brazo izquierdo todavía estaba cortado y destruido por el aguijón gigantesco. De todas formas, no entró en pánico. Después de todo, esas heridas eran intrascendentes gracias al médico que tenían a su lado. Solo necesitaba sobrevivir. El exalmirante de hielo simplemente congeló la hemorragia por ahora e inmediatamente comenzó a bombardear al anciano, ahora furioso, con más y más lanzas de hielo. Gark también se acercó y fue personal esta vez, usando el afeitado para aparecer justo enfrente de la cara de Saturno y asestando un puñetazo que causó un crujido tan repugnante que hizo estremecer a cualquier oyente. Los puños de Garp eran armas al fin y al cabo. Diablos, eran lo suficientemente fuertes como para atravesar el Aki mejorado de Kaido, el Asaikai. Por extraño que parezca, en comparación, la cara de Saturno parecía ser de alguna manera incluso más difícil de romper, pero aún así empujó al demonio araña aún más hacia atrás, hasta el punto en que esencialmente estaba justo en el medio de la Tierra Santa. Sus heridas acumuladas parecían estar ralentizándolo mucho, pero lo más preocupante era el hecho de que se estaban curando visiblemente. Al otro lado de Tierra Santa, otro anciano estaba atravesando momentos difíciles. Se podría decir que San Pedro en su forma de gusano es el que lo pasa peor. Esto es realmente molesto. Se enfrentó a un Barba Blanca de primera y fue esencialmente su mayor contraataque. Los poderosos temblores del emperador suprimieron en gran medida su estilo de lucha principal, que consistía en tirarse al suelo y tomar a los enemigos por sorpresa. Crear una red debajo de ellos y atraparlos en un sumidero también era uno de sus métodos favoritos, pero era imposible hacerlo, ya que cualquier túnel que hiciera se cerraría instantáneamente por un terremoto. Pero sorprendentemente, aparte de suprimir su estilo de lucha, Barba Blanca ni siquiera era el oponente más molesto al que tenía que enfrentarse. El santo pastor escuchó una carcajada en su cuerpo, e inmediatamente se giró para morder ante el sonido, solo para morder el aire. Zumbido de 3 pasos corte divino. Mientras el esqueleto elegantemente vestido envainaba su espada de bastón, una docena de cortes gigantescos se abrieron por todo el cuerpo del gigantesco gusano demoníaco. Esta es la maldita tercera vez que esto sucede. Los cortes sanaron tan rápido como se hicieron, pero aún así eran molestos. Y Fried Hambe. Recuerdos del infierno. No ayudó que Brock estuviera acompañado por un cocinero rubio igualmente fuerte y molesto. Su patada, completamente cubierto de llamas azules, quemó el cuerpo del gusano gigante, dañando muchos órganos y permitiendo que Sanji pasara directamente. Puño de fuego. Realmente no pudo tener descanso, ya que abrió la boca para tragar a Sanji, solo para tragar una gigantesca bola de fuego, que lo llenó hasta el punto en que estaba arrojando llamas de los muchos agujeros que se habían creado en su cuerpo. Gurarara no es tan fácil, oh gran anciano. Barba Blanca se burló de él por un segundo, antes de saltar hacia adelante y aparecer a un lado de su gigantesco cuerpo aún en proceso de curación. Temblor colapsante. Con un poderoso puñetazo, el espacio frente a su puño se rompió, y cada órgano interno dentro de Saint Shepherd se retorció y explotó, permitiendo que fluyera suficiente sangre para apagar las llamas con las que Ace todavía estaba llenando su rostro. Un rugido de dolor fue todo lo que Saint Shepherd pudo emitir mientras se retorcía en ese lugar, moviendo su cola frenéticamente, solo para ser cortado, quemado, pateado o arañado por un fénix azul. Para empeorar las cosas, cualquier daño que le hiciera a cualquiera de ellos sería curado por dicho fénix con bastante rapidez, razón por la cual ninguno de ellos tenía heridas significativas actualmente. Caballeros de Dios. Fue el primero de los ancianos en pedir ayuda, lo cual era apropiado ya que también era el más joven.
En un instante, uno de los caballeros dioses se dirigió hacia ellos, un hombre corpulento con un traje blanco, su arma preferida era un par de nudillos dorados, que se volvieron de un negro profundo mientras una gruesa capa de Aki los cubría. En un instante, el caballero dios se abalanzó sobre la persona más cercana, que era Sanji. El cocinero rubio solo frunció el ceño e inclinó la cabeza, sin siquiera apagar su cigarro mientras el hombre agitaba su puño, apuntando directamente a la cabeza. Sin embargo, antes de que su puño pudiera siquiera rozar la piel de Sanji, el cocinero del sombrero de paja levantó su pierna, golpeando su talón en la barbilla del caballero dios, aplastándolo y destrozando su mandíbula por completo mientras lo enviaba volando como una bala. De regreso a donde había venido. Esto sorprendió bastante al demonio gusano. Incluso si los caballeros dioses no son los más fuertes, aún deberían poder matar a cualquier comandante Yonko, no deben ser tan fáciles de eliminar. Pero no tuvo tiempo de pensar mucho más en eso, ya que Barba Blanca envió otro temblor a través de su cuerpo. Otro caballero dios también se abalanzó hacia adelante, pero esta vez ni siquiera se acercó lo suficiente para asestar un puñetazo, ya que la figura de Brood pasó junto a él y su cabeza simplemente voló hacia un lado. Yo ayudaré a los demás y me encargaré de estos llamados caballeros de Dios, dijo alegremente el músico esqueleto mientras envainaba su espada de bastón y caminaba hacia ellos. Sanji simplemente asintió y volvió su atención al anciano. Fue en esa época cuando se escuchó, transmitido por toda la Tierra Santa, y probablemente por gran parte de la línea roja, los gritos de dolor y agonía de una mujer torturada. Capítulo 279. Sombreros de paja contra caballeros dioses, oponentes legendarios. Narración POF. La grabación resonó en toda Tierra Santa, así como en la línea roja que la rodea. En un instante, los gritos de dolor de una mujer llenaron los oídos de todos los presentes. Todos los que estaban del lado de Enel se dieron cuenta de inmediato de qué se trataba y Aokiji comenzó a hacer su trabajo de inmediato. Las aguas alrededor de toda la isla se congelaron, no solo la superficie sino todo hasta las profundidades. Aún así, los reyes del mar enfurecidos todavía se reunían a su alrededor, amontonándose debajo de las islas voladoras del ejército del cielo, iban a hacer notar su presencia. Aokiji aumentó sus poderes al máximo, congelando todo lo que veía hasta los huesos, pero la gran cantidad de reyes del mar era imposible para él manejarlo solo, y finalmente, una de las islas del cielo fue derribada. La isla del cielo en la que también estuvo presente Nefertari Vivi, comandando una de las estaciones de cañones junto a los revolucionarios. Innumerables reyes marinos saltaron a los cielos y muchos comenzaron a enroscarse a su alrededor. Bajo el control algo dividido de Shiki, la propia isla intentó escapar de su control, pero no tuvo éxito. La isla entera seguramente habría sido aplastada, si no fuera por el poderoso rugido de un ser antiguo que resonó en la distancia, distrayendo a los reyes del mar de su difícil situación. La figura de un elefante gigantesco, con patas más largas que la mayoría de las islas, apareció en el horizonte. Sunesa, uno de los restos de una era perdida. Sobre su orgullosa espalda llevaba la raza Mink, pero no estaba solo. A Aokiji le tomó unos segundos enfocar la vista, pero Sunesa también estaba tirando de un bote gigante. ¿Y en ese bote estaban, hombres pez y tritones? ¿El rey Neptuno nos está enviando su apoyo, pensó el almirante de hielo mientras continuaba congelando las aguas alrededor de Tierra Santa, haciendo todo lo posible para evitar que los reyes del mar interfirieran en las luchas en la tierra. Afortunadamente para él, no tendría que hacer eso por mucho más tiempo, ya que una voz fuerte se escuchó entre los tritones. Por favor, deténganse. La voz parecía dócil, pero tenía un ritmo místico en su interior, calmando de inmediato a todos los reyes del mar, que ahora estaban confundidos. Estoy a salvo. Así que, por favor, para allá. Esta vez su voz transmitía mucha más seguridad y las corrientes reverberaron aún más, ya que todos los reyes del mar se detuvieron por completo. Ahora que el verdadero Poseidón hizo notar su presencia, los reyes del mar pudieron discernir los gritos falsos de antes y lograron ignorarlos, regresando a las profundidades. ¿Crisis evitada, El rey Neptuno miró las aguas circundantes con una mirada tranquila. Aún así, será mejor que esperemos que Enel y Luffy tengan éxito, de lo contrario, nuestra raza está destinada a extinguirse debido a nuestra participación aquí. De regreso a tierra, Brook avanzó hacia los caballeros dioses agrupados a un ritmo bastante lento. No dejó que los gritos lo molestaran, ya que estaba lleno de las armas que poseía el gobierno mundial. Era el trabajo de alguien más lidiar con el falso Poseidón.
Los caballeros dioses también se estaban concentrando en él, habiendo sido alertados de su presencia, especialmente después de presenciarlo decapitar limpiamente a uno de los suyos con relativa facilidad. Pero algo así no iba a volver a suceder, pues ahora eran muy conscientes del peligro que representaba y no iban a dejarse tomar por sorpresa. Aún así, solo bastó que uno de ellos parpadeara para que Brock apareciera a su lado. Esta vez, sin embargo, uno de los caballeros dioses logró reaccionar a tiempo, levantando su katana para encontrarse con la espada de bastón del músico esquelético. Oh. Los rasgos esqueléticos de Brock cambiaron por un momento, pero por lo demás parecía imperturbable. El que inicialmente había atacado también hizo un movimiento, sacando un par de dagas y golpeándolas contra su cuerpo esquelético. Brock dio un paso atrás y se rió un poco ante sus esfuerzos. Supongo que fui un poco descarado al tomarte solo, tendré que tomarte en serio ahora. Tan pronto como esas palabras salieron de sus afilados dientes, la atmósfera a su alrededor se volvió más fría, y los enemigos frente a él experimentaron todo el peso de la misma. Pero todos eran maestros del Aki, por lo que no tuvieron problemas para soportar el frío mortal. Actualmente, solo quedaban 7 de ellos en pie. El que Sanji eliminó probablemente estaba muerto, su mandíbula se convirtió en metralla que le destrozó el cerebro, y el que Brock decapitó definitivamente estaba muerto. ¿Quién hubiera esperado que algunos piratas novatos fueran tan poderosos?, murmuró uno de los caballeros dioses restantes mientras agarraba su bastón con puntas de árbol en su mano. Aún así, es solo un plebeyo muerto, lo eliminaremos antes de correr a ayudar a San Pedro. El que empuñaba cuchillos habló esta vez, los engranajes en su cabeza giraban mientras miraba al santo que había pedido su ayuda en primer lugar. De todos los presentes, probablemente fue él quien tuvo el momento más difícil, lo que se debió principalmente a que Barba Blanca contrarrestó su propia existencia. Ustedes están llenos de carne y deseo, pero estos viejos huesos pueden no estar tan solos como creen. En el momento en que dijo eso, apuntó su espada de bastón al suelo y lo apuñaló, congelando inmediatamente el área que lo rodeaba a él y a los caballeros dioses. En un instante, se escuchó una explosión cuando uno de los caballeros fue alcanzado directamente en la cabeza por un extraño perdigón. Perforó la piel, para luego inmediatamente intentar plantar sus raíces en su cerebro, logró defenderse con Aki lo suficientemente rápido para evitar morir afortunadamente. Pero no pudo defenderse del siguiente disparo, a pesar de intentarlo. Estallido. Esta vez de un rifle, sonó fuerte y de inmediato le atravesó el cráneo, una bala mejorada con Aki. Cerca, pero no lo suficiente. Parece que este va en mi lista, hijo. Bah. Tuviste suerte, mis perdigones son mucho más fuertes. Las raíces solo necesitaron algo de tiempo para perforar el cráneo correctamente. A lo lejos se oían 2 voces discutiendo, una más joven que la otra. Uno tenía el pelo castaño y rizado, mientras que el otro tenía el pelo negro y rizado. Uno tenía la nariz más bien chata, mientras que el otro la tenía larga y puntiaguda. Desde lejos, era un poco difícil decir que eran parientes, pero en realidad eran padre e hijo. Yasop y Usopp, finalmente los dos se habían reunido, y después de que el hijo superó el abandono, se llevaron como uña y carne. Un rasgo que tenían en común. Ambos eran francotiradores absurdamente eficientes y letales. Mierda, San Morg, San Lip, id a por ellos dos. Los caballeros dioses se movilizaron inmediatamente, Morg y Lip irrumpieron, caminando en el aire mientras corrían hacia el dúo de padre e hijo en la distancia. Por desgracia, no llegaron tan lejos. Punto monstruo. Eso fue todo lo que oyeron mientras toda su visión fue invadida por un gigantesco demonio reno humanoide. Apenas lograron impulsarse uno contra el otro para evitar ser aplastados contra el suelo, pero la onda expansiva de la palma de ese monstruo golpeando el suelo envió escalofríos por sus espinas y los envió a volar más lejos. No es justo. Vuelve aquí. Lo que algunos normalmente interpretarían como una voz infantil, esta vez sonó como el ceño fruncido de un demonio para los caballeros dioses. No me digas, ese sombrero, uno de los caballeros dioses pareció darse cuenta de algo sobre la bestia, una chispa de reconocimiento apareció en la esquina de su pupila mientras se giraba y miraba al demonio con una mirada confusa. Amante del algodón de azúcar, Tondi Chopper. Morg fue quien se dio cuenta de eso, ya que había estudiado en detalle todos los retratos de sus enemigos en preparación para la guerra. ¿Qué? Se supone que esa cosa es la linda mascota del grupo de sombrero de paja. Como sea, la voy a matar. Saint Lip frunció el ceño al escuchar eso, e inmediatamente apuntó su lanza hacia el gigantesco cuerpo de Chopper. Se lanzó inmediatamente hacia adelante, con la punta de su lanza ennegrecida por una saludable capa de Aki.
Se pudo escuchar una chispa que se clavó ligeramente en el pelaje del demonio, y el santo sonrió, apuntando a perforar más profundamente el corazón de la bestia. Malvado. Desafortunadamente para él, eso fue lo último que escuchó, pues sus ojos apenas lograron captar el movimiento de las dos manos gigantescas que se unieron para apagar su existencia. Así, San Labio se convirtió en una mancha en las palmas de Chopper, que limpió sobre el concreto con una mueca de disgusto. Monstruo, dijo Saint Morg mientras daba un paso atrás, solo para recibir un golpe directo en la parte posterior de la cabeza. Fuerte derecha. Una voz masculina gritó mientras recibía un golpe en la cabeza, cayendo al suelo y rodando. Se había defendido con Aki, pero parecía que su oponente también tenía armamento, lo cual era preocupante. El hombre que acababa de golpearlo en la cabeza no era otro que el corpulento cyborg / constructor de barcos de la tripulación del sombrero de paja, Frankie. Mierda, ¿cómo han crecido todos tanto? Otro de los caballeros dioses maldijo mientras se apresuraba a ayudar a Saint Morg, mientras que los demás estaban atrapados enfrentándose a Brock y defendiéndose de Yasop y Usopp. En la sesión informativa de guerra, los de sombrero de paja fueron considerados demasiado intrascendentes como para ser mencionados demasiadas veces, y solo se mencionó a Luffy, pero se lo consideró solo un poco más fuerte que un anciano. Pero ahora parecía que toda la tripulación estaba decidida a demostrar que estaban equivocados, ya que incluso uno solo de ellos parecía lo suficientemente capaz de herir a un anciano, y ciertamente lo suficientemente capaz de luchar a la par con los guardias dioses. Afortunadamente, las heridas de un anciano fueron intrascendentes, ya que pudieron curarse a sí mismos a través de sus extraños rituales y poderosas frutas del diablo, pero la segunda parte aún fue preocupante. Saint Morg todavía estaba tambaleándose cuando se dio la vuelta, feliz de ver que sus compañeros venían a rescatarlo, solo para que su cuello se torciera en una fracción de segundo. 2 Fleur. Embrague. El perpetrador no fue otro que Nico Robin, quien decidió cambiar su modus operandi de romper las columnas vertebrales de las personas a simplemente torcerles las cabezas e intentar desenroscarlas de sus cuerpos. Con su dominio del Aki, le resultó bastante fácil hacerle eso a un caballero dios que todavía estaba recuperando su cerebro revuelto después del poderoso golpe de Frankie. Morg. TSK, bastardo inútil. El caballero dios que había corrido a ayudarlo no pudo evitar maldecir, ya que ahora estaba atrapado entre enemigos. Esquivó numerosos disparos de Yasop y Usopp, demostrando su habilidad. También demostró ser mucho más rápido que Chopper, evitando al monstruoso reno con pasión. Desafortunadamente para él, no pudo hacer frente a un antiguo señor de la guerra llamado Jinbe, que salió del suelo frente a él para asestarle un golpe. 5000 baldosas de verdadero golpe. Y un puñetazo fue todo lo que necesitó. El puñetazo golpeó al caballero en el torso e inmediatamente destrozó sus órganos y lo envió volando de regreso al resto de sus compañeros, con las tripas saliendo de su médula espinal. Y así, 7 caballeros dioses se convirtieron en 3, un resultado lamentable. Sin embargo, los 3 decidieron adoptar una postura que los puso en una especie de formación, lo que provocó que un extraño círculo mágico apareciera debajo de ellos. Robin fue la primera en intentar algo, intentando sacar flores de las espaldas de sus oponentes para matarlos rápidamente, pero se dio cuenta de que no podía usar los poderes de su fruta del diablo dentro de ese círculo mágico. Jinbe avanzó de inmediato, preparando otro golpe hacia ellos, solo para que la onda de choque fuera rechazada y el círculo aparentemente formara una burbuja transparente a su alrededor. Oh. Eso es bastante interesante, murmuró Brock mientras también intentaba perforar la burbuja. Su espada mejorada con Aki solo logró forzar algunas chispas a salir de la cúpula, pero la punta de su espada no la atravesó. ¿Magia? No teníamos informes de nada parecido. Robin no pudo evitar cruzar los brazos y fruncir el ceño mientras intentaba recordar cualquier informe sobre el gobierno mundial que usara círculos como los que estaban debajo de los caballeros. Lamentablemente, no hubo nada destacable en mi memoria reciente. Genial, un factor desconocido, exactamente lo que necesitábamos, murmuró Robin, mirando hacia el cielo con una mirada preocupada mientras la atronadora batalla aún continuaba. Espero que salgan ilesos. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el video.